Romanos capítulo 6, versículos 8 al 10. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Bien, en esta noche veremos que el creyente verdadero vive identificado con la muerte y resurrección de Jesús. En este contexto, ¿qué sería identificación? Veámoslo desde la perspectiva de nuestro Señor Jesús. ¿Cómo Jesús se identificó con nosotros? Si ustedes lo piensan, Jesús, estando en la gloria eterna junto al Padre, vino a este mundo, tomó forma humana y murió clavado en la cruz por nosotros. Así Jesús se identificó con nosotros para poder salvarnos. Es algo realmente extraordinario. Ahora pensemos nosotros cómo nosotros nos identificamos con Jesús aquí en este pasaje. La forma de identificarnos con Jesús es en su muerte y su resurrección. Es decir, creyendo que cuando fuimos salvos, morimos y resucitamos también con Él. Y esta es, hermanos amados, la vida cristiana. La vida cristiana es identificación con Cristo, es vivir en comunión con Cristo. Nosotros hasta aquí hemos visto que un verdadero mensaje del Evangelio de Cristo no es aquel que dice, trata de ser bueno lo más que puedas y Dios te amará por eso. Realmente eso es falso, porque puede llevarnos a un orgullo extremo o puede llevarnos a la desesperación. Lo que nosotros estamos viendo aquí en la epístola a los Romanos es que el Evangelio de Cristo transforma nuestras vidas. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es un poder que cuando salva, es un poder que reconstruye. Hemos dicho eso. El poder del Evangelio reconstruye. Cuando usted y yo fuimos salvos, Él tomó nuestras vidas que estaban destruidas por el pecado. Íbamos rumbo al infierno, pero ¿qué hizo el poder de Dios? Transformó nuestras vidas, nos hizo nuevas criaturas. Como los edificios, ¿ha visto esos videos cuando la dinamitan un edificio y cae completo, destruido por la dinamita? Bueno, a veces ese video se muestra al revés, ¿no? En cámara hacia atrás, ¿no? Y se muestra cómo el edificio estaba destruido y de repente vuelve a ser como era antes. El poder de Dios es así, es reconstructor, toma nuestras vidas, nos transforma y nos hace de nuevos. Pero también hemos visto que el poder de Dios puede ser de destrucción para aquellos que no crean. Así que el poder del Evangelio es para transformación, para salvación, pero también puede ser para condenación eterna de aquellos que rechacen este mensaje. Así que, ¿qué hace Dios para poder salvarnos? Él ejecuta una muerte y una resurrección. No solamente la de Cristo, sino que también la nuestra. Una obra completa. Y una de las cosas que en nuestra vida cristiana actual nos mantienen muchas veces en derrota, muchas veces débiles y sin el gozo que nosotros quisiéramos tener cada día, se debe a la sensación de que no podemos vencer el pecado en nuestras vidas. Muchas veces sentimos derrota tras derrota, equivocación tras equivocación, caídas, y parece que nos domina el pecado en nuestras vidas. Y cuando tratamos de vivir la vida de Cristo, a veces nos sentimos hipócritas y decimos, pero Señor, si soy tan sucio, si supieran las cosas que hago y pienso. Pero es aquí donde Dios quiere actuar en nuestras vidas con su gracia. Una de las razones por las cuales nosotros nos sentimos muchas veces así, derrotados en nuestra vida espiritual, es porque pensamos que la vida de santidad perfecta es posible. Y eso realmente, hermanos amados, es un error. Tenemos que liberarnos de esa idea. No es posible una vida perfecta de santidad. Desearíamos que así fuera, pero no hay tal cosa. Lo cierto es que siempre vamos a caer, siempre vamos a equivocarnos. Es imposible una vida perfecta
de santidad. Solo hay uno perfecto, que es Dios. Déjeme decirle también otra cosa. No existe la iglesia perfecta. No hay. La iglesia perfecta existe, pero en el futuro. Está allá en el cielo. Ahí vamos a ser perfectos. No hay hermanos perfectos. No hay líderes perfectos. No hay una vida de santidad perfecta. Yo le pido, querido hermano y querida hermana, que dejemos esta carga de lado. Nunca en esta vida, hasta que Cristo vuelva por nosotros, vamos a poder ser perfectos. En tiempo de Cristo había un grupo que ellos decían que sí podían ser perfectos. ¿Quiénes eran? Los fariseos y los escribas. Ellos decían, sí, se puede ser perfecto. Y ellos incluso se jactaban y menospreciaban a los demás como pecadores. Quisiera mostrarle un versículo, si me acompaña a Isaías capítulo 65. Vamos por favor a Isaías capítulo 65. Permítame mostrarle este versículo que es un poco el origen de los fariseos. Isaías 65, versículo 5. Dice, que dicen, estate en tu lugar, no te acerques a mí, porque soy más santo que tú. Estos son humo en mi furor, fuego que arde todo el día. ¿Notaron esa expresión? Apártate de mí, porque soy más santo que tú. Y así pensaban los fariseos. Ellos decían, no, si una vida de santidad perfecta se puede. Y le decían a las demás personas que ellos debían hacer lo mismo. Jesús les decía a ellos, ustedes le ponen carga a las personas que ni ustedes pueden llevar. ¿Quién sí entendió verdaderamente la santidad de Dios? Fue en aquella vez, ¿recuerdan cuando Pedro estaba con Jesús y el Señor hizo un gran milagro? Y luego el apóstol Pedro le queda viendo a Jesús y le dice, apártate de mí, Jesús, porque yo soy más santo que tú. ¿No, cierto? Pedro le dice a Jesús, Señor, apártate de mí, porque soy un hombre pecador. Lo mismo pasó en esa ocasión en Mateo 19. ¿Recuerdan cuando viene un joven rico corriendo hacia Jesús y se postra delante de él y le hace una pregunta a Jesús? Maestro bueno, le dice, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? ¿Se fijan cómo va cargada la pregunta? Es una pregunta por su rendimiento, por sus buenas obras. Se nota que este joven rico estuvo bajo las enseñanzas fariseas. Y esto es lo que pasa cuando creemos en Jesús. No es que Dios no nos hace buenos como Él, perfectamente santos como Él. Lo único que Dios hace cuando nos salvó es vestirnos con la justicia de su Hijo. Vamos a ser perfectos únicamente cuando estemos en el cielo en su presencia. Solamente allí nuestra naturaleza pecaminosa va a ser quitada. Antes no. Nosotros hoy día tenemos todavía pecado en nuestras vidas. Somos débiles. Necesitamos estar siempre junto a Él. Solamente tenemos una posición de santidad. Cuando Dios nos ve a través de su Hijo y por eso que nos acepta en su presencia y sostiene nuestra salvación. Jesús le responde al joven rico, solo hay uno bueno, Dios. ¿Conoces los mandamientos? Y le empieza a decir algunos de los mandamientos. Y aquí Jesús le deja las cosas claras a ese joven. Le dice, solamente hay uno que es santo, Dios. ¿Y qué le responde el joven rico? Yo también soy santo, igual que él. Porque comienza a decirle a Jesús, yo he guardado todos los mandamientos desde mi juventud. Es decir, Jesús le acaba de decir, solo hay uno santo y perfecto, Dios. Y él le dice, sí, yo también hago los mismos, cumplo todos los mandamientos. Ese es el orgullo del fariseo, que cree ser Dios, que cree que puede ganarse la salvación por sus propias obras, que creen que pueden vivir una vida perfecta de santidad en el día de hoy. Entonces Jesús lo desafía y le dice, muy bien, te falta una cosa. Ve y vende todas tus cosas, dalo a los pobres y ven y sígueme. El joven rico yo creo que no se esperaba tal cosa, ¿no? Él decía, qué fácil, una cosa más y listo. Pero cuando el Señor le dice eso, ¿qué dice el texto, la narración? Se fue muy triste porque tenía muchas posesiones. Lo único que hizo Jesús en esa ocasión fue revisar los 10 mandamientos. El primer mandamiento, ¿qué dice? No tendrás dioses ajenos delante de mí. El primer mandamiento no lo podía cumplir. ¿Cuál era el Dios del joven rico? Era su dinero. No fue necesario ir al segundo mandamiento, al tercero. Jesús simplemente empezó con el primero. Como pueden ver,
los seres humanos no podemos vivir perfectamente una vida de santidad. No nos podemos salvar por la ley, no podemos vivir por la ley. No nos podemos salvar por obras y tampoco podemos santificarnos por obras. La vida cristiana es comunión con Cristo, con todas nuestras luchas, caídas, miserias, pruebas, penas. Esa es la vida cristiana hasta que Cristo vuelva por nosotros. No hay vida perfecta de santidad. Aquí es donde entonces entra la gracia de Dios. No las obras, no la ley, no nuestras fuerzas humanas, sino la gracia de Dios. Así que si nosotros somos pecadores y Dios es santo, la única forma de que podamos acercarnos a Él es por medio de la gracia. La gracia es Dios haciendo por nosotros lo que no merecemos. Y eso dice, si retrocede conmigo ahí al capítulo 5 de Romanos, mire conmigo el versículo 1, versículos 1 y 2. Romanos 5, 1 y 2. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Cómo fue que fuimos salvos? El Señor descargó toda su ira sobre su Hijo Jesús en la cruz. Y por esa razón es que nosotros en el día de hoy, por esa gracia, es que podemos ser salvos. Porque Él pagó la culpa por nuestros pecados. Nosotros tenemos que, en primer lugar, creer que esta es una verdad, que tenemos entrada a la presencia de Dios por su gracia, no por obras. Mucho menos nos mantenemos en esta salvación por una supuesta santidad perfecta, porque no podemos alcanzarla. Esa fue la primera desviación entonces que hemos visto, los que piensan que pueden obtener una santidad perfecta. Eso no es así, es imposible. Nadie puede tener una vida perfectamente santa. Otra desviación que mencionamos la semana pasada es la que nos lleva a caer en la desesperación. Porque al creer de que podemos ser perfectamente santos, ¿qué pasa? Nos esforzamos, pero nos damos cuenta que siempre caemos. Creamos incluso sistemas de santidad y fracasamos una y otra vez. Y nos desesperamos. Y nos sentimos hipócritas. Y nos sentimos culpables. Y pensamos que Dios no nos ama. Y nos sentimos muy mal por eso. Pero ¿qué dice Romanos capítulo 8 ahora? Mire capítulo 8, versículo 38. Y vamos a leer también el 39. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios no nos ama más ni menos a ninguno de sus hijos. Nuestro Dios no es como Jacob. ¿Recuerdan que Jacob prefería más a José y a Benjamín que a los otros? Dios no es como él. Dios no es como eran Isaac con Rebeca. ¿Recuerdan que uno amaba a Esaú y el otro amaba más? Rebeca amaba más a Jacob. Dios no es así con sus hijos. Nos ama a todos por igual. ¿Por qué? Porque nos ama por gracia. No por lo que nosotros hacemos, sino por dónde estamos. ¿Y dónde estamos nosotros? Estamos en Cristo. Estamos identificados en su muerte y en su resurrección. Por eso que nosotros somos aceptos en su presencia. Y nos ama igual a todos, con ninguna distinción. Así que tampoco tenemos que caer en la desesperación. No tratemos de ser perfectamente santos porque nunca lo vamos a poder hacer. Y tampoco caigamos en el otro extremo, que es el orgullo del fariseo, de que se siente santo cuando en el fondo él rompe sus propias reglas constantemente. Y también otra cosa que hacían los fariseos era acusar a otros. Siempre mirar el pecado del otro, cuando él mismo hacía peores cosas. Una última que también mencionamos es el libertinaje. Algunos podrían pensar, como hemos visto ya hasta aquí en el capítulo 6 de Romanos, que podríamos decir, bueno, somos salvos por gracia, sin obras, ¿cierto? Y la salvación no se pierde. Por lo tanto, no importa cómo sea mi conducta. Algunos podrían llegar a pensar así. Total, la salvación no se pierde. Podremos vivir en el mundo, en pecado, y no pasa nada. Esto también es un error.
Un creyente que vive así está diciendo que no le importa la obra de Cristo. No teme a Dios porque no aborrece el pecado. Practica el pecado como algo normal en su vida, sin ningún arrepentimiento. No ama a Dios, porque la Biblia dice que amar a Dios es obedecerle. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. El apóstol Juan escribió en 1 de Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Así que un verdadero creyente no practica el pecado como algo habitual en su vida y sin ningún arrepentimiento. El verdadero creyente, si peca, de inmediato va al Señor en oración, en arrepentimiento. Y si vuelve a hacerlo, nuevamente va y se arrepiente. El incrédulo solamente se dedica a pecar. Así que, si está en esa situación, yo le invito a que examine su vida. Si realmente somos hijos de Dios, si realmente ha habido un cambio en nuestras vidas, porque es un cambio que el ser humano no puede hacer. La iglesia no lo puede hacer. Es una transformación que es interna y que solamente Dios lo puede hacer. Es mucho mejor venir al Señor como lo hizo el hijo pródigo. ¿Recuerdan? El hijo pródigo llegó llorando de vuelta a su padre, corriendo a sus brazos y le pide, Padre, perdóname y hazme uno de tus jornaleros. Es decir, ni siquiera vivir en la casa, sino vivir aparte donde viven los criados. Pero Señor, Padre, permíteme volver a ti y perdóname. Es mucho mejor venir al Señor como el hijo pródigo y dejar de fingir que somos hijos de Dios, porque es mucho peor despertar un día en el infierno. Es mucho mejor pensar si realmente soy un hijo de Dios. El Señor Jesús dijo en Mateo 7, no todo aquel que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Acompáñenme un momento a 2 Corintios 13 y volvemos ahora sí a Romanos 6. 2 Corintios 13, versículo 5. Dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, ¿o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Este es un llamado muy solemne a examinar si realmente somos hijos de Dios. Es mucho mejor arrepentirnos de nuestros pecados, venir a Cristo y permitir que Él limpie tu vida. Él te dará gratuitamente la vida eterna y una vida nueva. Así que hemos visto hasta aquí que la verdadera vida cristiana es comunión con Cristo, es identificación con Cristo. El apóstol Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo. Una vida constante de oración, de arrepentimiento de nuestros pecados, de lectura de la palabra de Dios, de comunión con otros creyentes. Así que la vida cristiana nunca va a ser perfecta. No nos engañemos con eso. Nunca vamos a lograr esa santidad perfecta que los fariseos pensaban que se podía. No se puede. La vida cristiana va a ser de caer y levantarnos, de caer y de levantarnos. El Señor siempre nos va a amar, siempre nos va a sostener con su gracia. Así que viniendo ahora sí a Romanos capítulo 6, vamos a ver que debemos identificarnos con Cristo en su muerte y en su resurrección. Esa es la manera para poder vivir una vida cristiana triunfante y no una vida cristiana falsa como la de los fariseos que pretenden vivir una vida perfecta de santidad, lo cual no es posible, una vida de orgullo o una vida de desesperación donde por más que tratamos de vivir esa vida perfecta, nos damos cuenta que no es posible, estamos cayendo constantemente, o peor aún, en el libertinaje. No, la vida cristiana es una vida de comunión con Cristo, es una vida donde nos identificamos con su muerte y su resurrección. Dice el versículo 8, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Fíjese lo que dice, y si morimos con Cristo. Es decir, al igual que Cristo murió en la cruz, lo mismo pasó en su vida el día que usted creyó en Cristo como su Señor y Salvador, usted murió también con Cristo allí en la cruz. Así se describe nuestra salvación. Así como Jesús murió,
nosotros morimos a nuestra vida pasada. Eso es lo primero que tenemos que creer. Nuestra vida pasada es eso, vida pasada. Todos nuestros pecados han sido perdonados y olvidados, quedaron clavados allí en la cruz de Cristo. Dios nunca más se va a acordar de esos pecados ni los va a traer nunca más a su memoria. Han sido borrados por la eternidad. Nuestra culpa ha sido totalmente quitada. Él llevó todo en la cruz. Dice a continuación, y si morimos con Cristo, creemos. Note que es una doctrina, es una enseñanza que tenemos que aceptar por la fe. Creer que morimos igual como Cristo murió en la cruz. Esto es muy importante. Nosotros pensamos que es simplemente una información, pero no, es algo que tenemos que creer en nuestro corazón. Jesús murió en la cruz de la misma manera. Mi antiguo yo murió esa vez también en la cruz juntamente con él. Y a continuación dice, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Dejamos nuestra vida antigua y ¿qué pasó ahora? Hallamos la vida de Cristo. Y ahora Cristo vive en nosotros y vive a través de nosotros. Así que además de nosotros mismos creer en esta verdad y de vivirla, una forma de poder aplicarla y conocerla mejor es también ayudar a otros a que puedan vivir también esta vida de victoria en Cristo. Muchos están desanimados porque no logran vivir esa vida perfecta, pero no se puede. Lo que tenemos que hacer es creer que Cristo murió en la cruz y mi antiguo yo murió allí y ahora vive Cristo en mí. Es una verdad que tenemos que creerla en el corazón. Eso es lo primero. Versículo 9. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Nuevamente, la misma idea. Sabiendo. Creemos. ¿Se fija el énfasis? De que es algo que tenemos que entender, que comprender. Es una doctrina a ser aceptada, a ser recibida, creída en el corazón. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos. Lo primero era que Cristo murió, llevó nuestra culpa, pero también, ¿qué hizo? Venció la muerte por el poder del Padre. Y ese mismo poder que levantó a Jesús de los muertos es el mismo poder que está disponible para nosotros para vivir la vida cristiana. Eso es lo maravilloso del Evangelio y del ser nuevas criaturas. El mismo poder que levantó a Jesús del sepulcro es el poder que tenemos nosotros para andar en vida nueva. Eso lo leímos en el versículo 4. 6:4. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Sigue diciendo el versículo 9, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Es decir, ¿Cristo va a volver a morir alguna vez? No, nunca más. La muerte nunca más va a poder hacerle daño. Lo hizo una sola vez para llevar nuestra culpa, para pagar nuestros pecados. Recordemos que la muerte de Cristo fue el pago por nuestros pecados. Luego de la resurrección de Jesús, la victoria es total. Y ahora esa victoria nos la comunica a nosotros. El pecado ya no puede dominar más la vida del creyente. Mire lo que dice el versículo 11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Hasta ahí la lectura. Es decir, el pecado ya no puede dominar más en la vida del creyente. Tenemos que abrazar esta verdad de que el poder que levantó a Jesús de los muertos es el que nos ayuda a vencer el pecado. Es el poder que nos ayuda a vivir la vida cristiana.
Estuve leyendo una ilustración sobre esto de un hombre que una vez compró un boleto para un barco, para un viaje en un barco. Estos viajes donde dentro hay muchas cosas, hay restaurantes y diferentes atracciones. Pero él pensaba que el boleto que había comprado era el más económico de todos y que no tenía acceso a nada. Pero casi al último día, cuando ya se iba terminando el viaje, miró bien su boleto y se dio cuenta de que tenía acceso absolutamente a todo. Pasó todo el viaje mirando cómo otros tenían acceso a los restaurantes y a todos los lugares lindos, pero él no podía entrar. Y ¿sabe qué, hermano? A veces nosotros somos así también. Vivimos con una vida espiritual paralizada, siendo que somos libres no para pecar, somos libres para disfrutar de todas las riquezas que tenemos en Cristo, del alimento espiritual que viene de la palabra de Dios. Somos libres para disfrutar de las bendiciones de la oración, de la comunión los unos con otros, de la alabanza, del servicio a Dios. Y está todo allí, pero no lo tomamos. Está todo allí, tenemos el boleto completo, con todo incluido. Pero nos quedamos simplemente mirando. Está todo allí, está todo servido. Tenemos todas las riquezas de su Hijo disponible para nosotros, pero no las tomamos y no vivimos la vida abundante que Dios nos ha dado. Dice al final el versículo 10, porque en cuanto murió, al pecado murió, una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. La muerte aquí de nuestro Señor Jesús es un hecho consumado, que es lo que ha pagado absolutamente la deuda de pecado que nosotros teníamos con Dios. Por esa razón es que nosotros no teníamos acceso a su presencia. Éramos hijos de ira, dice Efesios capítulo 2. Pero el pago de su muerte ha satisfecho totalmente las demandas de la ira de Dios. Y por eso es que Él ahora nos recibe. Muchas veces nosotros pensamos, ¿por qué solamente Dios simplemente no dictaminó un perdón para todo aquel que se arrepienta? ¿Por qué Dios hizo esto de enviar a su Hijo? La razón es que alguien tenía que pagar y satisfacer la ira de Dios por el pecado. Era necesario que hubiera un sacrificio que satisfaga las demandas de la ira de Dios. Por esa razón que nuestro Señor Jesucristo vino y tuvo que morir. Y se nos dice aquí que al pecado murió una vez por todas. Es decir, no se necesita más sacrificio por el pecado. La muerte de Jesús es suficiente y es total para todo nuestro perdón. Él no debe volver a morir nunca más. Y por eso es que su amor es firme y no necesitamos nosotros añadir nada. En el sistema católico romano, ustedes saben que la misa es la constante muerte y sacrificio de Jesús repitiéndose una y otra vez. No han entendido lo que aquí dice la Biblia. Al pecado murió una vez por todas. No es necesario ningún sacrificio más. Su sacrificio es tan perfecto que no es necesario añadir absolutamente nada. Y termina diciendo el versículo, y esta es la clave, más en cuanto a Dios, más en cuanto vive, para Dios vive. El Señor venció la muerte y resucitó para dar vida. Jesús no quedó allí en la tumba, sino que se levantó de allí. Y la enseñanza que después va a desarrollar Pablo en los versículos 11 en adelante, dice que así como Jesús murió al pecado, no quedó en la tumba, sino que se levantó de la tumba y ahora vive, de la misma manera nosotros en nuestra relación al pecado. Nosotros morimos al pecado el día que recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Resucitamos de los muertos juntamente con Cristo y por esa razón es que nosotros ahora podemos tener una vida nueva. El Señor nos sacó del cementerio de la muerte y no tenemos que volver nunca más allí. Tenemos una vida nueva, llena de maravillosas posibilidades para vivir para Él. Somos nuevas criaturas, tenemos una vida nueva. Así que, ¿cómo podemos caminar en esta vida cristiana? Identificándonos con la muerte y con la resurrección de Jesús. Este es el primer paso que Pablo va a desarrollar en estos capítulos 6, 7 y 8
hablando acerca de la santificación del creyente. Porque ya nuestro pecado fue pagado en la cruz, nuestras culpas fueron quitadas, ahora Él nos va a enseñar lo que es la santificación del creyente. Y el primer paso es este: entender que la santificación no es por obras, es por fe, y que debemos identificarnos con la muerte y resurrección de Jesús. Hemos muerto al pecado y ahora somos nuevas criaturas para no volver más a nuestros antiguos pecados, sino para ahora vivir la vida de Cristo. Para mí, el vivir es Cristo, dijo el apóstol Pablo. Vivamos la nueva vida de Cristo en nosotros. Permitamos, seamos dóciles a la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Permitamos que Él dirija. Hay una nueva brújula ahora interior que nos guía de manera diferente a como nos guiábamos antes. Él ahora está guiando nuestras vidas. Más adelante Pablo va a explicar en el capítulo 8 que debemos andar por el Espíritu. Hay algunos que andan en la carne. Andar por el Espíritu significa alimentar el Espíritu. Y el Espíritu se alimenta solamente de una cosa: de la palabra de Dios, de la comunión con Dios, de la oración. Así que alimentemos el Espíritu, no los deseos de la carne, y identifiquémonos con la muerte y con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo con relación a nuestro pecado. Vamos a orar.